Hola, ¿qué tal, amigos de Americ? Muy buen día. Nos encontramos aquí en la casa de Americ, en la Ciudad de México, donde tengo el honor de entrevistar a un muy buen amigo, el arquitecto Javier Ten, que es diseñador de iluminación y nos viene acompañando desde la ciudad de Guadalajara. Hola, Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy bien, muchas gracias por la invitación, a ti y a Merik por esta oportunidad de compartir con ustedes un rato. Pues esperemos que resulte interesante para todos. Seguro, contigo va a ser súper interesantísimo. Fíjate que aquí en la casa de Americ estamos preocupados por transmitir información eh, que se le quede a la gente. Estamos encontrando hoy en día la importancia, yo considero que es muy importante la utilización de diseñadores de iluminación. Gracias por estar con nosotros. Te voy a hacer algunas preguntas precisamente relacionadas con el diseño de iluminación. Javier es arquitecto y le voy a pedir que se presente para que todos ustedes, amigos de Americ, lo conozcan y vamos a hacer una entrevista relajada donde quisiera que con la experiencia que tiene Javier en estos proyectos, tanto nacionales como internacionales, pues nos compartas cómo los desarrollas, por qué empezaste con el diseño de la iluminación, el diseño ahora también, por supuesto, el control de la iluminación que va de la mano. Javier, cuéntame dónde estudiaste. Yo estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Me gradué como arquitecto, trabajé como arquitecto y fue más adelante que pues encontré el camino, ¿no? La luz. La luz. Exactamente, vi la luz y la seguí. Muy bien. Oye, ¿y cuál fue el momento que para ti dijiste, oye, me encanta este tema de la luz o quiero explorar el tema de la luz? Platícanos. Pues mira, ya de por sí a la hora de trabajar en proyectos arquitectónicos como arquitecto todólogo, como éramos antes, Claro. cuando llegamos al tema de la luz, pues siempre se me hacía muy interesante. Lo trataba de hacer lo mejor posible, sabiendo que no sabía nada, ¿no? Pero bueno, pues había que hacerlo, entonces pues era muy limitado los conocimientos que te podían aportar pues en la carrera, ¿no? Sí, Entonces, pues la verdad es que no sabía nada, pero me interesaba mucho, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Hablando, ¿no? correcto. Pero ahora cuéntame, ¿cuántos años llevas profesionalmente como diseñador de iluminación? Como diseñador de iluminación, este año cumplo 25 años. No, bueno. No, ya, toda la experiencia, buenísimo. Sí, sí, Pues, sí. pues precisamente vamos a empezar a platicar de esto, Javier. Eh, por ahí sé que trabajaste en un despacho de iluminación fuera de México. Es correcto. Cuéntame, ¿quién es este despacho? ¿Cómo llegas ahí? Pues este despacho es Fisherman and Stone y están en la ciudad de Nueva York. Y yo llegué ahí porque tuve la fortuna mientras trabajaba como arquitecto en el despacho de Ricardo Legorreta, estar involucrado en uno de los proyectos que tenían ellos en Estados Unidos, y era un museo en la ciudad de San José, en California. Y ahí, así como se arman los equipos de diseño en Estados Unidos, multidisciplinarios, Uh -huh. una de las especialidades era pues, que había unos diseñadores de iluminación, ¿no? Correcto. Cosa que yo jamás en la vida había visto ni sabía que existía, pero de verdad que ver lo que hacían, pues me intrigó muchísimo, ¿no? No, y entender la iluminación. Ahora, detrás de la iluminación, pues no nada más es el elegir una lámpara, una luminaria y dirigirla. Hay muchísimo atrás en lo que es el diseño de iluminación. Es correcto. Cuéntame cuáles fueron las mejores y iniciales experiencias que tuviste en estos despachos, en estos proyectos. Pues yo creo que lo más importante fue pues estar expuesto a proyectos muy complejos,
proyectos pues, muy vistosos, porque realmente trabajar en una firma como esta en Nueva York pues te daba acceso a ver proyectos pues de primer nivel, ¿no? O sea, proyectos con arquitectos mundialmente famosos, haciendo edificios súper importantes en cuanto a, llámese museos, llámese oficinas, llámese espacios urbanos, incluso nos tocó trabajar, o a mí, ¿no? El equipo en el que yo estaba, trabajar en barcos de cruceros. Okay. En plena expansión de una de las empresas grandes de cruceros. Entonces también nos tocó ver ese tema. Y pues eso, ¿no? O sea, la exposición a todos esos diferentes temas pues fue muy enriquecedora, pero también de alguna manera me hizo ver que si ya en el momento que yo decidí que de verdad me quería dedicar a esto como profesión, sí, pues que necesitaba unas bases muy sólidas para hacerlo bien, y fue entonces que exploré la posibilidad de hacer una maestría en iluminación. ahorita vamos a platicar de eso. Uh-huh. Estoy pensando en la importancia que tenía desde hace más de 25 años cuando iniciaste, cómo estos despachos en el extranjero le dan importancia a la iluminación, ¿correcto? Sí, es correcto, porque ellos, pues bueno, hace 25 años, cuando aquí en México, vaya, el diseño de iluminación estaba tal vez apenas, digamos, teniendo los primeros pioneros, ¿no? Correcto, sí. Pues allá ya era una profesión totalmente establecida y desarrollada, ¿no? De muchos años, ¿no? Correcto. Y bueno, esto me hace pensar que si hace 25, 30 años, 40, estos amigos le daban una importancia a la iluminación, ¿cómo lo ves hoy en México? ¿Qué importancia le estamos dando a la iluminación? Y al rato vamos a platicar, pero me gustaría preguntarte, ¿qué importancia le dan hoy en México a la iluminación y a la calidad de la luz? Pues mira, afortunadamente ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, en los años que yo llevo desde que regresé a México, que son casi 20, ha cambiado el panorama totalmente, ¿no? Y no solo desde el punto de vista pues de esta revolución tecnológica que ha habido en la iluminación, sino en la apreciación de la gente, ¿no? O sea, afortunadamente ya se ve como un valor agregado a un proyecto el que se involucre un especialista en iluminación, ¿no? Cosa que antes, pues la verdad es que era muy difícil, ¿no? Porque era una profesión que no, pues era poco conocida, era cero reconocida, ¿no? Y la verdad es que los clientes o los arquitectos que contrataban a un diseñador de iluminación eran pues una minoría, ¿no? Sí. No, y fíjate que justamente un arquitecto como Ricardo Legorreta o hoy su hijo Víctor Legorreta, Sordo Madaleno, estos despachos que hoy tienen una categoría muy importante a nivel mundial, pues me queda claro que sí lo reconocen, sí lo pagan, porque me imagino que al inicio el tratar de cobrar algo que es como tan intangible. Correcto. Yo no sé si hace 25 años el poner un foquito o dos foquitos o tres lámparas y un modelo y una potencia y tantos lúmenes y tantos luxes y todo este rollo que hoy de veras es importantísimo inclusive para la salud, el bienestar de los que vivimos dentro de espacios que están mal iluminados o bien iluminados, pues es importantísimo, ¿no? Así es. Sí, es que, mira, yo creo que la cuestión es que tradicionalmente se veía más como una ingeniería y como una parte del proyecto eléctrico, ¿no? Entonces era como algo muy técnico, como algo a resolver desde el punto de vista tal vez más cuantitativo que cualitativo, ¿no? No, bueno, imagínate, y precisamente al rato vamos a platicar de la calidad de la luz. Y lo dices muy bien, yo lo que le diría a la gente que está involucrada es, sí les pido que se acerquen a diseñadores de iluminación como Javier Ten. Ahorita nos vas a dejar tus datos para que también la gente te busque. Y sí me queda claro que también deberíamos estar buscando a estas organizaciones y asociaciones, ¿no? Como la IES,
Correcto. que tú has sido una pieza muy importante dentro de la IES en la sección México y en el territorio, en la región Guadalajara, ¿correcto? Cuéntanos para ti este tema de la IES, que ya sé que quiero ponerle valor a Javier Ten, pero qué tan importante es tener este tipo de organizaciones, asociaciones. Pues bueno, para nuestros amigos que no conozcan IES, IES es Illuminating Engineering Society. Es una organización que se fundó en Estados Unidos hace más de 100 años y que ha servido como un punto de encuentro para el gremio de la iluminación, sin importar si uno viene del campo del diseño, de la ingeniería, de la fabricación, ¿no? Correcto. Y creo que ese es el gran valor que tiene una organización como la IES, porque es como una cancha neutral, ¿no? Donde todo el mundo puede llegar a encontrarse, donde todo el mundo puede tener una sana discusión, donde se pueden estudiar pues todos los temas que hay al respecto de iluminación y que la verdad es que yo sí estoy convencido que ha servido en gran medida para promover la evolución de la industria de la iluminación y digamos, pues de una manera que la enriquece, que la hace más fuerte, porque pues a fin de cuentas estos encuentros, pues lo que promueven es el intercambio de ideas, ¿no? y la cooperación, ¿no? Correcto. Como dato curioso, Thomas Alva Edison fue miembro de la IES. Correcto. Hace más de 100 años. Otro factor, no sé si la gente conozca, pero si alguien quiere investigar cuánto es el nivel de iluminación que requerimos dentro de un espacio interior o exterior, si requerimos cierto nivel de iluminación, existe un handbook, que es un libro donde ya se hicieron muchos estudios, ya se hicieron muchas pruebas y hacen recomendaciones y sugerencias para cumplir con ciertos niveles, ¿no? Ahí es como un buen punto de referencia y que tiene ciertas alianzas con ASRAE y muchas de estas sugerencias luego se convierten en normas, ¿no? Exacto. Sí, porque muchas de estas recomendaciones que hace la IES las hace en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Sí. Y a veces al revés, ¿no? O sea, hay otras organizaciones que también toman lo que publica la IES como referencia, ¿no? No, bueno, si ya le metieron al estudio, ya tienen el resultado, pues se lo comparten, ¿no? Sí, pero yo te diría que, por ejemplo, es curioso que el handbook siempre se le refiere como el lugar donde encontrar cuántos luxes ponerle en un lugar. En un lugar, ¿no? Ajá. Y eso es como, te diría que es una parte de este tamaño. Es una referencia. Comparada con toda la información y conocimiento que hay en el handbook. No, o sea, por supuesto. Digo, el handbook tú lo conoces, es sí, un tabique sí, así, lo ¿no? tengo. Lo tengo en casa y no nada más eso, sino que también me llegan a casa, ¿no? Cuando eres miembro y lo solicitas, te llegan estos folletos adicionales específicos con ciertos temas, ¿no? Sí, y es que esa es la parte, nuevamente, ¿no? O sea, de verlo cuantitativamente, pues es referirse a la tabla de los luxes, ¿no? Correcto. Pero toda la parte cualitativa está en todo lo demás que todos viene los en el estudios, handbook, ¿no? sí. Porque es muy interesante, o sea, si te estás interesado en la ciencia de la luz, hay una muy buena referencia ahí para todo eso de la física. Y ya luego si estás interesado en temas muy particulares de iluminación, como podría ser iluminación de hangares, iluminación de tiendas, iluminación de oficinas, o sea, alumbrado público. Hay secciones de hospital, o sea, hay secciones específicas para cada uno, donde por lo menos si vas a arrancar un proyecto, a lo mejor es la primera vez que trabajas un proyecto de hospitales, pues bueno, pues con que te leas esa primera sección ya tienes un panorama, ya tienes, ¿no?, una brújula, ¿no? Ya tienes ciertos parámetros, ciertas cosas que sabes que son importantes a considerar a la hora que estás desarrollando el proyecto de iluminación, ¿no? Voy a abrir una pregunta, Javier. Conocemos dentro de nuestro mercado nacional e internacional que hay ciertos diseñadores que se han especializado o han ido buscando especializarse en ciertos rubros.
Para mí, Javier Ten tiene la capacidad de hacer muchos diseños, muchos tipos de proyectos. No te pondría una categoría. He visto mucho de lo que has hecho nacional e internacionalmente y la verdad es que le mueves muy bien a la iluminación en muchos sentidos. Residencial, comercial, bueno, ahora me entero que hasta barcos has estado involucrado. He notado que se han medio querido especializar o se han especializado en ciertos rubros. Y contigo te encuentro como muy abierto a diseñar residencias, oficinas, centros comerciales y bueno, ahora me dices que hasta cruceros, ¿verdad? Por favor, cuéntanos una experiencia en algún proyecto que te haya realmente marcado. Pues mira, pues curiosamente podríamos empezar con el primero que seleccioné como referencia para compartirles. No sé si nos lo pudieran mostrar en pantalla. Muy bien, es este objeto volador no identificado que vino a aterrizar a Querétaro, a la ciudad de Querétaro. Ándale. Por ahí ¿qué sería? Como del 2006, 2007, ¿no? Sí, sí. De hecho, el edificio que está mostrando Javier es un edificio con el cual tuve orgullosamente la participación, ¿no? Ahí estuvimos colaborando juntos. Sí. No vamos a entrar ahorita al tema de control, que sí lo vamos a tocar, sin duda, pero bueno, este edificio que realmente parece una gran nave de las galaxias, que está padrísimo, cuéntanos de él. Pues este edificio es diseño de Estudio Lamela de Madrid y en colaboración con el estudio de Springal y Lira aquí en México. Okay. Entonces es un call center para un banco y es un edificio desde donde sus operadores atiendan las llamadas de servicio tanto de México como de otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces tienes aproximadamente 2,000 personas trabajando aquí diariamente en diferentes turnos, ¿no? Sí, trabajan 365 días del año, trabajan creo que hasta 24 horas por los diferentes horarios que tienen en los países. Así es. Correcto, se te pierde una tarjeta de crédito, ahí la reportas, o te quieren ofrecer una tarjeta de crédito, de ahí te llaman. De ahí te llaman, exactamente. Esas llamadas que no quieres recibir, sí, de ahí vienen. Puros números desconocidos, de ahí vienen. Exacto. Oye, y cuéntanos, este edificio, te acuerdas de la extensión? ¿Cuántos metros cuadrados son? Como 110,000 metros cuadrados. 110,000. Sí, porque lo que estás viendo aquí es simplemente, o sea, es el volumen superior donde están los operadores, ¿no? Digamos, es el área de call center, pero abajo todo lo que ves como basamento está lleno de otro tipo de oficinas operativas y hay pues 3 sótanos de estacionamiento, ¿no? No, y aparte que es un edificio precioso. Sí. En ese entonces, pues no hablábamos de LEDs. No, para nada. Este edificio es 100% no LED. Sí, lo contrario de lo que estamos viendo en estos años, exactamente. ¿no? ¿Y cómo lo diseñaste? Cuéntanos. ¿Qué tiene este edificio como iluminación? Este edificio como iluminación mayoritariamente tiene fluorescencia T5. Ok. Que en ese momento pues era pues muy novedoso. Pues sí, exactamente, era lo más nuevo que había, ofreciéndote unas eficiencias muy buenas respecto a la fluorescencia tradicional, un diámetro más pequeño en el tubo que te permitía tener unas ópticas mucho mejores en los luminarios, muy buena reproducción de color y obviamente pues cuando lo diseñamos y seleccionamos esa tecnología, pues también era apostándole al futuro, ¿no? Porque pues, no íbamos a especificar una tecnología que supiéramos que se iba a hacer obsoleta, ¿no? Muy pronto. Sí. Pero aún así, y aunque no lo pudimos prever. O sea, la revolución de los LEDs apenas sí, o sea, apenas si se empezaban a ver unas cuantas señales de que el LED venía y iba a tener iba a ser una tecnología más en el campo de la iluminación, no que iba a dominar el campo de la iluminación. Claro, pero aún así, aunque lo hiciste, porque
lo empezaste a diseñar 2004, 2005 y se fue ejecutando el proyecto para que estuviera listo 2005, 2006, pues el edificio está vigente, o sea, el edificio sigue operando precioso y es muy eficiente en cuanto a sus ahorros de energía. Yo me acuerdo que cuando diseñamos esto, se eligió un sistema de control Lutron de la familia Quantum y peleamos porque esta iluminación fuera digital. Así es. Hoy en día, 2021, todavía hay gente de nuestros amigos que no utilizan la iluminación digital. Y tú ya estabas diseñando 2004, 2005 con iluminación digital. Cuéntanos, ¿cómo decides eso? En esas épocas, y bueno, es realmente un reconocimiento muy importante de que edificios en México, en esos años, utilizaran esas tecnologías que hoy en día en algunos lados ni las conocen. Pues mira, yo creo que parte de la razón de haber escogido un sistema así es por la complejidad del edificio mismo. O sea, era un edificio que tenía pues muchas funciones, un edificio que necesitaba poder operar 24 horas y pues muy grande, ¿no? Muy bonito. Y para poder, además, hacerlo funcional, o sea, operativamente, ¿no? Y con un alto grado de control, o sea, pero digamos de control, de monitoreo. Claro. ¿No? Pues aquí hay cámaras por todos lados, hay gente que está asegurándose de que las cosas estén marchando como deben de marchar, ¿no? Y entonces definitivamente necesitabas una manera de poderles hacer fácil la vida en controlar la iluminación, ¿no? Horarios, secuencias, etcétera. Pero lo más complejo eran los niveles de los operadores telefónicos, ¿no? O sea, porque son plantas abiertas, donde ves, como lo ves aquí en la imagen, tienes todos los puestos de trabajo y entonces ellos necesitaban flexibilidad total, o sea, porque no tenían necesariamente lugares asignados. Fíjate. Entonces, un día a la semana el grupo que atendía Perú, pues podía estar en este lado del edificio y otro día podía estar en otro lado, ¿no? Y el que atendía a lo mejor a Panamá estaba aquí o estaba allá. Entonces, y a veces, obviamente en horarios picos, pues ocupaban toda la planta del edificio. En otros horarios, a lo mejor en horarios de noche, madrugada, pues operaban solo una planta del edificio, pero pues ni modo que dejaras encendido todo el piso, no, bueno, porque estuvieran solo 50 gentes en un extremo, ¿no? Claro, ¿no? Y con esos miles de metros, exacto, definitivamente la digitalización de la iluminación pues fue una buena respuesta. Sí, totalmente, porque entonces ellos podían escoger qué iluminar y cuándo iluminar, o sea, qué áreas iluminar y en qué horarios, respondiendo a los turnos, ¿no? De los operadores. No, y vemos que el edificio tiene atribución de luz natural también. Además, este edificio está en Querétaro, donde el sol es muy intenso, y el edificio, como lo vieron en la foto inicial, tiene un recubrimiento. O sea, no vimos un volumen de vidrio, ¿no? O sea, correcto. Es un volumen de vidrio, pero que tiene una segunda piel hacia el exterior. Correcto. Que está formada por placas de aluminio perforadas. Y esas protegen al edificio de la irradiación directa del sol. Las perforaciones, de hecho, van variando dependiendo de la orientación de la fachada. Entonces, también necesitábamos, pues, de alguna manera responder a eso, ¿no? A una gran cantidad de aportación de luz natural en el perímetro contra pues, lo que ya tendrías de áreas de muy poca aportación de luz natural directa en el centro del edificio, pero sí una referencia al fondo de pues un área muy iluminada, ¿no? Claro. Claro que además el edificio, la verdad, en ese sentido los arquitectos hicieron muy buen trabajo, sí, porque no solo protegieron el exterior, sino dotaron al edificio en la parte interior de 3 patios de luz que equilibraban muy bien
estos contrastes que luego suelen ser muy problemáticos en Ujú. espacios de trabajo porque tienen tanta protección de luz natural en un solo lado, ¿no? Y al fondo del edificio, compensarlo con pura luz artificial es muy difícil, ¿no? Sí, no, correcto. Y algo que me acuerdo en este edificio, estuvieron unos amigos eh, eléctricos, Jugar y Burlón, Ujú. y algo que platicábamos es que el edificio estaba operando en 277 volts Correcto. y la digitalización de la iluminación permitió separar por direcciones. Ujú. En este caso, cada luminario tenía una propia dirección. Y Así entonces es. eléctricamente para ellos fue muy fácil hacer la electrificación de toda Ujú. la iluminación y después nosotros lo digitalizamos para cumplir pues las necesidades que tú nos pedías, Ujú. los niveles de iluminación que también nos pedías y tener estas condicionales dependiendo la fachada, dependiendo la luz natural, que la iluminación se comportara así, ¿no? Exacto, exacto. Y el tema siempre, pues, de que necesitan flexibilidad total porque, pues, la rotación de los turnos de los operadores, pues, era, pues, cambiante todo el tiempo, ¿no? Sí, fíjate que sin haberlo pensado hoy, es lo que están solicitando los edificios y los clientes, ¿no? Tener Ujú. flexibilidad Sí, hoy por otros temas, tal vez sí, temas de salud, tal vez temas de distanciamiento, pero bueno, si eso lo quisiéramos hacer hoy pensando en edificios no digitales, ujú, el tema eléctrico sería todo un tema a diseñar y tal vez imposible o tal vez muy costoso, ¿no? Que se resolvió muy padre en este edificio en Querétaro con ujú, tu diseño de iluminación y tu diseño de sí. control. Sí, y yo creo que el último punto tal vez a recalcar con el tema del control y de las grandes ventajas fue que pues para el edificio esto permitió que hubiera pues ahorros muy importantes en el consumo eléctrico, ¿no? Sí, Porque pues por lo mismo, ¿no? Porque no tenían que tener todo el edificio encendido todo el tiempo. Podían sí. seleccionar qué prender y que si hubiera sido un cableado tradicional No, bueno, eléctrico, es imposible, ¿no? Ya sabes, ¿no? claro. le Claro, prendo, le prendo todo o le apago y le todo. apago todo, pero pues aquí nunca lo apagas porque en las 24 horas hay gente trabajando. Sí, no, y algo importante que comentar es finalmente cuando tú bajas 3 watts de iluminación, en automático bajas 1 watt en aire acondicionado porque la iluminación no Ujú. genera ya calor. Exacto. Reduces un poco la intensidad aprovechando el aislamiento, la luz natural, pero bajas 1 watt en aire acondicionado y al final del día pues es un beneficio general, no nada más para el ahorro energético, sino para el confort. Obviamente la instalación eléctrica pues se mantiene más ligera, Ujú. igual los transformadores y bueno, las tarifas, ¿no? Las tarifas de energía. Entonces podemos jugar muy bien con el tema de iluminación y control. Así es. Entonces te marcó y ¿qué crees que ese edificio también a mí me marcó? Sí, Fue un buen reto, sí, cómo fue un no. buen reto. Me acuerdo que tratar de convencer y convencer al final del día, Ujú. pues al usuario final, fue un tema porque estábamos compitiendo pues con marcas en todo el mundo. O sea, Sí, estos edificios donde vienen arquitectos de Europa o de Estados Unidos o de Centro, Sudamérica, la competencia es ferocísima. sí. Y una vez más, pues bueno, ahí la calidad de la iluminación y por supuesto de las luminarias, del control y hacer todo el equipo para que Ujú. esto funcione y siga funcionando, ¿no? Sí, correcto, Muy correcto. bien. Todo un trabajo en equipo. No, bueno, imagínate. Qué bueno, Javier, me da mucho gusto. Oye, a ver, vamos a darle a la siguiente lámina. Ujú. Bueno, aquí vemos ahora un espacio, pues ahora sí que ambientado, ¿no? Sí, ya con De lo, gente y con de mucha luz lo, natural, muy discreta la así iluminación. es. Y aquí es donde ven esto que ahora, pues digo, es muy común, ¿no? Este lenguaje lineal de la iluminación, pero pues aquí T5, a todo lo que dan, ¿no? Sí. Hace rato mencionaste el tema de buen RCI Ujú. y mencionaste una buena temperatura de color. Ahorita vamos a ver otro de tus proyectos y después si Ujú. quisiera que platicáramos un poco de lo que yo le llamo calidad de la luz, Ujú. que para mí se está convirtiendo en un tema muy complejo y te adelanto a lo que vamos. Veo que la gente está prefiriendo irse por temas de la tecnología y controlar la luz por voz o controlar la luz con el teléfono.
lo cual está muy padre. También lo hacemos en Lutron desde hace mucho tiempo, pero que no se nos olvide la calidad de la luz, porque muchas veces por poner un foquito muy padre, muy cool, a lo mejor la calidad es muy mala en la luz, ¿no? Regresamos después del siguiente proyecto. Muy bien. Y platicamos de ese tema. Muy bien, muy bien. Platícanos de la siguiente foto, Javier. Pues mira, brevemente lo pongo aquí como otro de esos proyectos que me hace recordar pues, todo lo que hemos caminado en cuestión tecnológica en la industria. Claro. Esta es una torre en Guadalajara, es una torre de oficinas. Este es proyecto del arquitecto Enrique Norten. Y es un edificio que igual tiene doble piel, ¿no? O sea, tiene el cristal y luego ves ahí unos pasos de gato y después la segunda piel hacia el exterior es una malla metálica. Sí, esos pasos de gato que también ayudan a controlar la luz solar, ¿no? Un poco sirven de parteluces. Correcto. Y la malla pues también ayuda un poco a, pues como un poco de aislante térmico, un poco ¿no? Para cortar el paso de la luz y pues un poco yo creo que el concepto que tenía el arquitecto, ¿no? De hacerlo como más diáfano al edificio, ¿no? Sí, no, y parece ahí como una malla, una media, que le da ahí un aspecto de volumen y control térmico, porque finalmente pues pasa la luz, pero no pasa la radiación o el calor, ¿no? Sí, en cierto grado. Sí, por supuesto. Pero esa transparencia, ¿no? Que quería lograr el arquitecto, pues se logró de una manera muy interesante con este material, esta malla que utilizaron, ¿no? Pero ahora ilumínala. Cuando te dicen, queremos contratarte para este proyecto para que nos ilumines esta fachada. Sí. Pero la fachada es transparente. Sí, exacto. ¿Cómo mantienes la luz, no? Exactamente. O la reflejas, o le das volumen, o le das temperatura, o muchas veces hasta velocidad, ¿no? Con estos cambios. Cuéntanos un poquito más, Javier. Bueno, pues en este edificio, pues más bien fue tratar de iluminar ese material, fue el reto. Y no necesariamente, o sea, el hecho de iluminarlo, nosotros ya sabíamos que lo que iba a suceder era que de verse tal vez la transparencia en el día, en la noche íbamos a verlo como un poco más sólido, ¿no? Pero estaba bien, ¿no? O sea, era como que darle otro carácter durante la noche. Sí. Pero el reto, pues sí, ciertamente era el material mismo. Y aquí lo que utilizamos fue, nuevamente, pre-LED, utilizamos aditivos metálicos. Ok, todavía no estábamos en el boom del LED. No, para nada, para nada. Entonces aquí la solución fue utilizar unos reflectores con unas ópticas muy específicas en aditivos metálicos que nos pudieran dar una distribución de luz muy abierta en el sentido, digamos, paralelo a la fachada y muy corto en lo que sería la perpendicular a la fachada. Claro, sí, para que no se metiera la luz y se quedara adentro, ¿no? Exactamente, y para poder ser lo más eficientes posibles, o sea, esa luz que le estamos arrojando, aprovecharla al máximo, ¿no? Claro. Y la luz rasante era la que nos iba a dar la definición del volumen, ¿no? Entonces sí, aquí sí le tuvimos que investigar y hacer, o sea, investigar opciones, encontrar fabricantes, analizar sus archivos fotométricos, ponerlos a prueba en un programa de cálculo de iluminación para ver cuál es el que nos daba el mejor resultado, ¿no? Entonces, o sea, aunque las pruebas físicas no las pudimos hacer así como con 3, 4, porque pues eran todos fabricantes, o sea, o ya fuera europeos o fueran americanos, entonces no era como que pudiéramos conseguir las muestras así tan fácil, entonces pues fue tratar de sacarle, o sea, de tomar la decisión mejor informada. Claro. A través de los programas de cálculo, ¿no? Claro, sí, no, de acuerdo, y que para esto hoy en día hay programas muy buenos que inclusive ya te pueden renderizar, hacer tercera dimensión, y bueno, a lo mejor ya empezar a platicar de temas de atenuación. Como dato, ¿no? El HID no es tan fácil, sí se puede atenuar, lo hemos atenuado en Lutron,
no es la función que estamos buscando. Y hoy en día, bueno, pues Sí. los LEDs ya cumplen esas funciones más Sí, fáciles, ¿no? sí. O sea, si nosotros tuviéramos que enfrentarnos a este mismo proyecto hoy día, definitivamente el LED nos vendría a solucionarlo así como anillo al dedo, ¿no? Hay que ir a tocar allá al cliente que le cambie sus watts por... Sí, porque de verdad que son muchos watts, ¿eh? Sí, ahí vale la pena. Así es. Ahí le ponemos control también y Sí. se las atenuamos. Así es, así es. Muy bien. Vamos a ver esta imagen. Bueno, este es un proyecto ya de la era en la que estábamos combinando LED y fluorescencia. ¿Correcto? Este es un proyecto de un business center, ¿no? que han, pues bueno, proliferaron mucho bastante de la pandemia, yo creo, ¿no? O sea, que Sí. podías rentar pues desde un privado hasta Todo el piso. todo el piso, si querías, si tenías acceso a unos servicios comunes, unas áreas comunes, ¿no? De salas de juntas, de Sí. comedor, cocineta, lo que fuera. Entonces, esta es la recepción de ese business center. Y aquí, como el business center ocupaba todo el piso, entonces lo que los arquitectos decidieron hacer fue darle a los privados, o sea, a los espacios de trabajo, la mejor ubicación dentro de la planta arquitectónica, que era pues el perímetro, ¿no? Para que todos pudieran gozar de vistas Claro. y de luz natural. Claro. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que todos los espacios, estas áreas comunes, se quedan al centro, se quedan rodeados por ese cinturón de privados, de espacios cerrados, que aunque sí tenían pues mamparas de vidrio y cosas así para que filtrara un poco de luz, pues el centro iba a ser muy oscuro. Entonces claro. el concepto aquí fue generar tragaluces artificiales, ¿no? Que ahí lo ves un poco al centro del pasillo, ¿sí? En la parte superior de la imagen. Hicimos unos juegos ahí con el plafón de tabla roca para hacer pues como unas pirámides que subían y unos tragarluces en la parte superior con una membrana translúcida y retacados de T5, Fíjate de fluorescencia. Muy interesante porque en Lutron, en el corporativo que tenemos en Coopersburg, Pensilvania, justamente hay una solución de iluminación que la trataron muy parecida a lo que tú hiciste, así como una pirámide con una luminaria que da este aspecto como si estuviera entrando luz natural y pues no te sientes como tan encerrado, ¿no? Exacto, que ese era lo que necesitábamos generar, ¿no? O sea, romper ese efecto de que estuvieras, pues digamos, en el centro oscuro, ¿no? Aquí ves un poquito ese esquema de que los privados están hacia las ventanas y aquí ves una de las salas de juntas que está al centro. Aquí hicimos un esquema diferente, como unos prismas invertidos, pero nuevamente utilizando esta membrana translúcida para generar estos grandes volúmenes de luz. Un poco nuevamente con esta idea de los tragaluces, ¿no? Y fíjate que aquí noto algo que para la gente que está viendo, la temperatura de color la veo muy elevada. No sé qué temperatura de color sea exactamente. Dínoslo y por qué utilizaste esa temperatura de color. Bueno, aquí, aunque ciertamente hay algunos tonos cálidos en lo que es el mobiliario, ¿no? Nos fuimos por temperaturas de color de 4000 Kelvin. Ok. Que bueno, es una temperatura de color no tan alta, muy utilizada en proyectos de oficinas, pero que definitivamente yo creo que no podía ser menos de 4000. Sí, para que no se bajara la gente, ¿no? Eso en parte, ¿no? O sea, en parte para un poco que la gente pueda sentirse un poquito más despierta, pero también porque tenías como referencia la luz natural, ¿no? Claro. De una manera muy directa, ¿no? Claro. Entonces, si metiéramos, o sea, el meter una iluminación de temperaturas de color más bajas, o sea, más cálidas, ¿no? En 3000, por ejemplo, hubiera sido un contraste muy fuerte con la aportación de luz natural y se hubiera visto todavía más cálido de lo que, claro, entonces es, ¿no? Hay que estar tomando en cuenta todo eso. Chocaría mucho. Los muebles,
la incidencia de la luz natural, obviamente tienes que hacer este balance, ¿no? Para que la gente dentro se sienta cómoda, ¿no? Otra vez el tema del wellness, de sentirse bien. Así es. Muy bien, muy Y bien. aquí, por ejemplo, en el tema de control, pues la verdad es que era muy sencillo. O sea, aquí te podría decir que, pues que lo manejaban pues casi con unos relevadores, ¿no? Lo que eran la iluminación de los pasillos y pues cada privado con su apagador, con sensor de presencia y luz natural. Y estas salas de juntas que tenían estos grandes tragaluces también con fluorescencia T5, pues lo que hicimos fue darle 2 circuitos, ¿no? Claro. Entonces podías, y 2 apagadores. Sí, como un bi-level, 2 nivelitos. Con ¿no? 2 niveles y hacías, y sí. esa era la atenuación. Bueno, para todo hay clientes, ¿no? Así es, así es. No, muy bien. Pero lo bueno es que estos clientes entienden la importancia de los espacios en el interior. Y vuelvo a lo mismo, no es inventarle a poner foquitos, sino realmente entender todo lo que sucede alrededor para lograr estos resultados, ¿no? Exactamente. Y curiosamente, o sea, este proyecto antecedió a otros que después vinieron con el mismo grupo. Aquí vemos lo que sería la cafetería, ¿no? Donde nuevamente aparece el tema de los tragaluces, solo que aquí estos están pintados en grises en vez de blancos como en el pasillo. Entonces, vemos que los arquitectos manejaron este concepto como de las transparencias, ¿no? Y con estas películas así, entonces se ve un efecto muy interesante ahí con lo que es ya el interior de la cafetería, o sea, ves y no ves, ¿no? Sí, privacidad y al mismo tiempo dejas pasar luz y sabes que hay gente. Exactamente, y entonces pues no, digo, y realmente sí se sentían los espacios pues como que bastante abiertos, ¿no? Y este mismo grupo siguió haciendo business centers, pero fue evolucionando, o sea, de estas que era como más sencillo, como vimos, una cosa mucho más tranquila, pues de repente en algunas de ubicaciones de los business centers decidieron hacer algo más, con más caché, ¿no? Sí. Y entonces aquí vemos donde hay más diseño de interiores, ¿no? O sea, como que le invirtieron más en el diseño de interiores. Sí, los acabados. De los acabados, de jugarle más con temas decorativos. Oye, ya no tan clase medieros, ya un poquito más fifí. Sí. Exactamente. Entonces, pues bueno, aquí lo ves, digo, la verdad es que este es como parte de las áreas comunes, digo, hasta tenía ahí, como ves, un bar, ¿no? Para el after. Sí. Para el after hours o el after work, ¿no? Sí, y fíjate que ahí veo el muro verde y todo eso pues lo tienes que estar pensando desde el papel, porque de alguna manera te tienes que empezar ahora a coordinar, no nada más con el arquitecto, sino que tienes que empezar a coordinar con el diseño de interiores, qué es lo que quieren hacer, porque no nada más ya es poner luminarias, sino ahora qué escenas voy a hacer durante el día, qué escenas voy a hacer en la noche, quiero darles este mood, a lo mejor sí, fuera de los horarios tradicionales, bajar un poco al ritmo del trabajo. Y bueno, volvemos al tema de que la luz es algo importantísimo, porque si aquí tuviéramos un mal diseño de iluminación, pues todo esto que se puede lograr tanto con escenas y ambientes y estos mensajes que queremos llevar a cabo dentro de un espacio, pues no se pueden lograr. Así es, sí. Porque aquí, como bien dices, o sea, necesitas crear ambientes, ¿no? Y el ambiente tiene que cambiar en los diferentes horarios de uso. Entonces sí, aquí por ejemplo en el tema del control, pues sí tuvo que haber más opciones de control para las áreas comunes. Claro. No necesariamente para el resto, ¿no? Porque pues eso era el mismo esquema de trenes de privados, ¿no? Sí. Y pasillos, pero aquí en esta zona sí, en la recepción. Luego había el tema del muro verde, ¿no? Ahí tuvimos que hacer un poquito de investigación para saber pues, qué tipo de luz ponerle para ayudarle a las plantas a mantenerse vivas, ¿no? Sobre todo las que daban hacia el lado del pasillo interior y que no tenían luz natural, ¿no? Claro. En este proyecto lo hicimos con aditivos metálicos. Hoy en día lo podríamos hacer con LEDs que están diseñados específicamente con un espectro
para cierto tipo de plantas y Sí, cosas. sí, O por sea, los como rayos, toda la gama de toda rayos. la gama, sí, exacto, lo que necesita la planta para crecer, ¿no? Entonces, digo, o sea, pues bueno, hacíamos lo mejor que podíamos con lo Con que lo que se había, tenía. exactamente, ¿no? Claro, no, sin duda, y se Pero, hacía bien. pero hoy lo ves y dices, mira, o sea, si hubiera habido, ¿no? Sí, sí, bueno, en aquel En aquel entonces. entonces lo hubiera hecho así, ¿no? No, y bueno, y es complejo porque al final del día, yo creo que también el tema de iluminar y controlar los LEDs tienes ya su especialidad y nos vino a revolucionar a todos. Totalmente. Y yo creo que hoy los muchachos que están empezando el tema del diseño de iluminación, pues toman un catálogo y es LED y le dan la vuelta a la página 199 y siguen siendo LEDs y van en la página 500 del catálogo 4 y siguen siendo LEDs, ¿no? Sí, sí, aquí combinábamos, o sea, aquí combinábamos fluorescencia, halógenos, aditivos metálicos, o sea, sí tratabas como de escoger lo mejor de cada tecnología que te funcionara para lo que necesitabas, ¿no? No, por supuesto. Entonces, pues era interesante. Y el control, por eso, hoy en día, la historia de empresas como nosotros, Lutron, pues existe un control para cada tipo de luminario, ¿no? O sea, hay un control para bajo voltaje magnético, hay un control para bajo voltaje electrónico, hay un control para fluorescente, hoy hay un control para LED. Y si nos metemos al tema de LEDs, si es un LED forward phase, o un reverse phase, o un 3 hilos, o un 0 a 10 volts, correcto, o un DALI, o un Ecosystem, un DMX, inalámbrico. Digo, se está convirtiendo esto en una revolución de tecnología que le voy a pedir a Betito que pase algunas fotos mientras que platicamos del siguiente tema. Algo que platicábamos hace rato es que si yo quería iluminar esta pieza, esto que estamos viendo, ¿no? Esto que estamos viendo, este muro verde que tiene incidencia de luz natural, esta lámpara de pie que quiero que me dé cierto nivel de iluminación, pero al mismo tiempo mucho confort, iluminación de acento, iluminación general, iluminación de seguridad. Todo este tema, te tienes que meter mucho al libro a ver la calidad del foco, la calidad de la luz. Que yo hoy, y platicábamos hace rato, creo que la gente está hoy dejando de lado y me gustaría, por favor, Javier, ayúdanos a mandar este mensaje. ¿Qué tan importante es la calidad de la luz y qué deben de considerar? O sea, cuando van y compran una lámpara, va a ser de LED, en la etiqueta, ¿qué se tienen que fijar? Pues yo recomendaría varias cosas, porque tienes razón, o sea, lo que deberías estar buscando es la calidad de la luz ante todo y tratar de resolverla pues con el mejor recurso posible, ¿no? Claro. Y hoy en día hay cantidad de recursos, ¿no? O sea, yo creo que si lo pensamos, antes era más limitado, ¿no? Lo que podías tener. Y hoy en día la oferta que hay de tecnologías y de marcas o sea, hay demasiadas opciones a veces, ¿no? Sí, y pero muy malas unas. Muy malas unas, muy buenas muy otras. Buenas ¿no? otras. Exactamente. Entonces, ¿en qué se debería uno fijar? Bueno, primero que nada, siendo LED, ya sabemos que va a ser eficiente, que va a ser de bajo consumo, ¿no? Pero hay que pensar qué tipo, o sea, para qué quieres iluminar, o sea, cuál es la aplicación, ¿no? Claro. Entonces, esta fuente de luz va a estar iluminando un espacio de trabajo, va a estar iluminando un espacio residencial, va a estar iluminando un área industrial, ¿no? Los requerimientos para cada uno son muy diferentes, ¿no? Claro. En cuanto a cantidad de luz que puedas necesitar, en cuanto a color de la luz, ¿no? Y aquí me refiero a lo que sería, si lo quieres cálido, muy cálido, si lo quieres más neutro, si lo quieres muy frío, ¿no? Claro. Entonces, ahí es a donde nos referimos a lo que sería la temperatura de color, ¿no? O sea, yéndonos desde a lo mejor muy cálido en 2700, ¿no? En esta foto que tenemos en pantalla, veo que en el piso estás iluminando con algo muy cálido.
Así es. Aquí buscamos lo muy cálido en general en este proyecto porque es un proyecto de un hotel, ¿no? Entonces, para este tipo de hotel, que es un hotel de lujo, pues lo que quieres crear son ambientes muy acogedores, muy ambientados. Hay mucho trabajo detrás de diseño arquitectónico, de diseño de interiores. Claro. Ciertamente o sea, se busca un ambiente cálido, acogedor, y las temperaturas de color entonces de todo, varían entre el 2700 al 3000, ¿no? Correcto. No pasas del 3000, ¿no? Sí, no. Ahora, la otra cosa es lo que sería aparte del color de la luz, lo que sería ya el índice de reproducción de color, o sea, qué tan fielmente reproduce los colores esta fuente de luz, ¿no? O sea, correcto. El rojo se va a ver rojo, el azul se va a ver azul. Correcto. ¿No? Y ahí a veces, o sea, ciertamente hay fuentes de luz que pueden tener una temperatura de color elevada. Correcto. 4000, 5000, y que uno pensaría, bueno, van a reproducir bien los azules, ¿no? O los verdes. Sí, pero si es una fuente de luz de muy buena calidad y tiene un buen índice de reproducción de color, aunque sea luz fría, también puede reproducir bien los rojos y los amarillos, ¿no? Claro, claro. Pero eso está en el índice de reproducción de color. Que entonces, si vemos los parámetros que tú me preguntabas de cuando yo selecciono algo, pues sería la potencia, ciertamente, porque eso se referiría a cuánta luz quiero que me genere. La temperatura de color para saber si es cálido, neutro, frío, y el índice de reproducción de color para saber pues qué tan bien se van a reproducir los colores, qué tan fielmente voy a poder ver los colores iluminados por esta fuente de luz, ¿no? Y pongo un ejemplo, si vas a un hotel de esta calidad y te ponen una lámpara, una luminaria apuntando hacia los vinos o hacia el buffet, y te ponen una mala reproducción de color con una mala temperatura de color y hacen una mala combinación porque fue lo que encontraron en la tiendita de la esquina o porque pues la comida se va a ver fatal, ¿no? Así es, así es. Y mira, por ejemplo, si vemos esta escena de aquí, que es parte de lo que ves desde el lobby de este hotel, o sea, aquí, pues, bueno, ves luz cálida. Esta podría ser un caso en el que tal vez la reproducción de color no sea tan crítica, ¿no? O sea, la calidez definitivamente porque tiene que jugarle a lo que está pasando en el resto del edificio, ¿no? Pero aquí podrías decir, a lo mejor, un índice de reproducción de color de 80, pues está bien, ¿no? Ok, y tienes mucha aportación de luz natural, por lo cual te llega a compensar. Sí, correcto, pero ya cuando esto lo ves en la noche y que es solo la iluminación artificial, aquí definitivamente la calidez es lo que estábamos buscando y el concepto aquí era, pues obviamente, los reflejos, ¿no? O sea, iluminar todos estos árboles, pero reforzando la idea de que el agua es un espejo, ¿no? Entonces los reflejos eran críticos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, si nos íbamos a lo que sería un espacio interior, como podía ser el lobby, como podían ser los restaurantes. Betito, la que sigue, please. Como podría ser aquí, pues sí, o sea, el índice de reproducción de color tenía que ser de 90 para arriba, ¿no? Claro. Porque pues todos estos elementos de madera, las telas, el cuero de las sillas, y las mismas personas incluso, ¿no? Claro. O sea, si tú vas a un hotel de este tipo, o sea, te quieres ver como estrella de cine, ¿no? Al menos lo estás pagando. Lo estás pagando como estrella de cine, ¿no? O sea, que más vale que te veas como estrella de cine. Sí, claro, ¿no? Claro, ¿no? Y que te sientas así en un lugar rico. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, tú quieres en un espacio así, quieres que la gente se vea bien, ¿no? Sí. Entonces no les puedes poner una luz, que no dé calidez, que no tenga buena reproducción de color, ¿no? No, y aparte ahora el tema del brillo, ¿no? Si tienes un foco que
te está estorbando todo el tiempo y que te brille. Tienes que estar cuidando todos los factores que se deban de cuidar, ¿no? Así es, porque en un hotel como este, y que también aplicaría pues para un proyecto residencial, ¿no? Claro. Aquí sí el manejo de los niveles de luz es importantísimo, ¿no? Sí. Y tú más o menos lo puedes calcular, o sea, especificando, ¿no?, los equipos y las potencias, etcétera. Pero necesitas tener la capacidad de realizar un ajuste fino. Claro. Y ese ajuste fino solo lo puedes lograr pudiendo atenuar los equipos, ¿no?, con el control, ¿no? No, y aparte que digo, obviamente Lutron lo hace muy bien desde hace 60 años, pero pues que si bajas la luz, que no parpadee el foco, Correcto. que no haga efectos estroboscópicos, que de repente no se te apague la luz. Digo, tienes ahí una estrella de cine, o sea, tu esposa, o, ¿no? Y de repente estás en alguna escena que quieres decirle algo y de repente, chin, está el foquito parpadeando, bueno. Sí, sí, se rompe el encanto. Se rompe el encanto de lo que pagas, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, esta es una escena del mismo espacio, pero visto con aportación de luz natural y ya totalmente de noche, ¿no? No, se ve espectacular ambas. Ambas. Esta es la recepción del spa, ¿no? No, bueno. Entonces, pues nuevamente, o sea, ¿qué pasa en el día? Pues que tú necesitas, o sea, son pues los mismos luminarios, ¿no? Es más o menos el mismo esquema de iluminación, pero en el día necesitas estos luminarios poderlos poner casi a 100%, porque tienes toda esa aportación de luz natural, pero tienes que compensar en el interior, ¿no? Aquí estamos hablando de un hotel que está en Cancún, entonces imagínate la intensidad del sol, ¿no? Claro. Entonces, para que no se sienta oscuro el interior de este espacio, pues necesitas equilibrarlo mediante la luz artificial y pues necesitas darle suficiente potencia. Pero si dejaras esas mismas intensidades de noche, pues rompes todo el encanto, ¿no? Correcto. Y el chiste también es que en la noche se vea elegante, seguro, cálido, limpio, y bueno, también los temas de mantenimiento, ¿no? Cuando eliges una luminaria, me imagino que el ponerle control de iluminación hace que las lámparas duren y duren más y duren más y duren más, pero también que no tengas una persona de mantenimiento pues cambiando los focos cada rato, ¿no? Exacto, que aquí pues es complicado en un hotel de esta calidad en que no puedes ver a una persona de mantenimiento subir en una escalera, ¿no? Sí, bueno, lo harán en sus horas adecuadas, ¿no? Sí, exacto, pero tienen que cuidar mucho ese detalle, ¿no? Claro. Y que no puede verse pues luminarios fundidos, ¿no? O sea, todo tiene que verse al 100, ¿no? Entonces, definitivamente eso ayuda muchísimo, ¿no? Alargar la vida de los equipos, de las fuentes de luz, en algo así es importantísimo, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? Hay que llevar ahí a las patis al spa, oye. Sí, caray. ¿No? Sí. Muy bien. Muy bien, a ver, si quieres vemos la siguiente. Pues este tema de la calidez, ¿no? Pues la continuamos en todos los espacios exteriores de este hotel. Estas son otras vistas del spa. Incluso, o sea, también, por ejemplo, hay elementos de fuego, ¿no? Sí. Ahí lo ves al centro, ¿no? Entonces, pues nuevamente todo te habla de ¿Es una pebetera calidez. de Tarengo o de quién es esa? Sí, esa. No sé si, fíjate, al final no sé. Yo creo que ellos estuvieron ahí igual que otros, ¿no? Compitiendo por el premio, pero sí, no sé al final quién los instaló. Y le toca a Fernando sentarse en el banquito. Bueno, pues vamos a traerlo. Le preguntas porque ya no me acuerdo si fueron ellos o si fue alguien más, ¿no? Muy bien. Pero con ellos hemos hecho pebeteros en residencias y han quedado muy bien. Sí, seguro. Han sido buenos experimentos, ¿no? Pero mira, otro de los temas, como decías tú, ¿no? O sea, no puedes tener un espacio con mala reproducción de color y sin la capacidad de regular las intensidades cuando estás hablando de espacios de restaurantes o estancias o bares en un hotel como este, ¿no? Sí, no, y porque, fíjate que pues todo es ambientación, a fin de cuentas, ¿no? Ahora, la misma pregunta que te hice hace rato la voy a dividir en dos audiencias. Una es el consumidor del día al día, ¿no? Como bien puede ser
tu esposa o tu hijo que quiere ir a comprar una lámpara, una luminaria, un foco, y el otro es la gente de mantenimiento, que muchas veces pues está en estos lugares tal vez exóticos, como aquellos casas y hoteles que has hecho ahí en la Riviera de Nayarit, espectaculares y que tienen que cuidar el que, hijo, se fundió y dónde compro este foquito, ¿no? Normalmente cuando vas a adquirir una lámpara no te dice o no sé, no me he fijado, hay que fijarnos ahora, ¿verdad? Todos, que la reproducción, ¿dónde dice el tema de la reproducción, el índice de reproducción de color? ¿Dónde lo dice? Normalmente, si es un buen fabricante, lo va a poner en la caja. O sea, si no dice la reproducción de índice de color en la caja, ya hay como una duda, ¿no? Así es. Ya, o sea, si no publican esa información, ya es como una primer señal, ¿no? De que pues a lo mejor no está de tan buena calidad ese producto, ¿no? Otra pregunta. Muchas veces nos referimos a, y le voy a pedir a Betito que vaya pasando fotos para que vaya viendo la gente los trabajos que ha hecho Javier, y le hago la siguiente pregunta. Muchas veces la gente habla de menos watts, ¿no? Los LEDs consumen menos y siempre ponen como una referencia. Consume 5 o 6 watts, ahí déjamela, por favor. Vamos a hablar de mi casa, mira, nada más. ¿No? Habla de menos watts, pero como si fueran 75 watts. O menos watts, pero simulan 60 watts. Eso le llamamos la eficacia. Lumen por watt, y entre más lúmenes nos dan, por menos watts es mejor. ¿Eso también lo dicen en los foquitos cuando uno los va y los compra? ¿O en qué se tiene que fijar la gente? ¿Qué es bueno? Mira, sí, efectivamente, más lumens por menos watts, pues es lo que estarías buscando si solo, o sea, como un parámetro importante, sí, más no el único parámetro. Correcto. ¿No? Desafortunadamente mucha gente se queda en los watts. En los watts, ¿no? Pero ciertamente, o sea, tú puedes tener 3 fuentes de luz que consuman 15 watts, ¿no? Pero es la eficacia la que te va a decir al final cuántos lumens te va a producir por esos 15 watts, ¿no? Correcto. Y mientras más lumens te dé, pues más eficaz, ¿no? Y más luz. Pero ese es pues, solo un parámetro. Por ¿no? supuesto. Entonces, sí, muchas veces lo publican los fabricantes en su producto, en la caja. Puede decir, no siempre lo va a decir, tantos lumens por watt, ¿no? Normalmente esa información la encuentras en lo que serían las fuentes de luz más técnicas, ¿no? Pero para el tipo de productos, digamos que están más enfocados al consumidor, no lo dice. Normalmente no te lo van a poner, pero sí te van a poner estas equivalencias. Correcto. Que ya se han vuelto un poco obsoletas. Por ejemplo, el 10 watts igual 75 watts, ¿no? Correcto. ¿A qué están haciendo referencia eso? A fuentes de luz incandescentes. Correcto. Que son a las que estábamos muy acostumbrados. Sí, es una referencia que tenemos. Antes, ¿no? O sea, ¿qué teníamos antes? O sea, los focos para el refrigerador de 10 watts o de 25 watts, ¿no? O para una lamparita de 25 watts, teníamos el de 40, el de 70, el de 100, y algunos por ahí de repente había como de 120, ¿no? O sí, 150. Correcto. Pero todos ya sabes, de rosca. Esa es la referencia que han utilizado los fabricantes en esta transición al LED. Pues fueron 100 años del incandescente. Así es. Entonces, yo creo que fue una manera, pues tal vez práctica, de que la gente pudiera entender con esta nueva tecnología que si compraba este foco de 10 watts, pues iba a reemplazar a su foco de 75 o de 60 o de lo que fuera. O sea, voy a tener la misma luz que tenía antes, pero ahora consumo y pago menos. Exactamente, exactamente. O sea, pues yo creo que fue algo bastante práctico pues para un público que pues no tiene el conocimiento técnico, ¿no? Entonces está bien, pero ciertamente ya cada vez se vuelve más obsoleto ese modelo porque ya cada vez, o sea, ese recuerdo de las intensidades de la incandescencia, pues cada vez quedan más en el pasado. Claro. Y cada vez menos encuentras que todavía te quede algún foco incandescente en tu casa que vayas a reemplazar. Pero era eso, sí. ¿No? O sea, si tengo este de 60 y voy a la tienda, pues ¿por cuál me va a servir, no? De acuerdo, es una buena referencia. Es una buena referencia. Entonces, pues está bien, pero yo sí creo que ya se está volviendo más obsoleta. Realmente
deberíamos de estar hablando de lumens, ¿no? O sea, Exacto. ¿cuántos lumens me da? No, y a lo que voy es que con este foro, que son nuestros amigos de Americ y mucha gente que se conecta, bueno, pues entonces ya no nada más es el watt, ¿no? Ahora es la eficacia, ahora es la reproducción de índice de color, sin duda que sea atenuable, que podamos ajustar la luz para tener estas opciones de intensidades y ambientes, ¿no? Así es. Javier, estamos viendo aquí en pantalla otro de tus proyectos. Yo digo que es mi casa, aunque no lo es, ya quisiera, pero platícanos de este proyecto que parece un proyecto, no sé si es una residencia, es un restaurante. Es un restaurante. Es un restaurante. ¿Dónde está ubicado? Este está cerca de Denver, Colorado. Es uno de tus proyectos fuera del país. Correcto. Y oye, ¿cómo llegas al extranjero a hacer estos proyectos que me imagino, pues obviamente por la calidad y las distancias que tienes que recorrer también, la calidad del proyecto y las distancias, ¿cómo te va en estos proyectos? Pues afortunadamente por mi entrenamiento trabajando en Estados Unidos antes de venir a México, pues digamos que conozco el cómo realizar un proyecto, cómo documentar un proyecto para Estados Unidos. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente, ¿no? O sea, pues desde los fabricantes, ¿no? O sea, que los fabricantes que podríamos utilizar allá, pues son diferentes a los que utilizaríamos acá. Y no solamente entonces es un tema bilingüe de idioma, sino que también tienes que conocer las marcas, correcto, las normas, correcto, los fabricantes americanos, los ingenieros, y todos operamos relativamente diferente, entonces eres bilingüe en el tema de iluminación, ingenierías, diseño, documentación, entregas, etcétera, ¿no? Correcto, sí. Así es, digo, y es gracias a esa experiencia de haber trabajado en Estados Unidos que pues podemos hacer este tipo de proyectos y hablar el mismo idioma, digamos. Perfecto. Y poderlos pues hacer con éxito, ¿no? Porque pues sí hemos podido, digamos, tener clientes repetitivos allá. Claro. A ver, vamos a ver un poco de fotos y platícanos, porque me quedé con las ganas de ir aquí a este restaurante. Sí, este restaurante está ubicado, como te comento, cerca de Denver, está sobre una loma. Aquí lo estamos viendo de día y es un proyecto de un despacho que está en Denver que se llama Boss Architecture. Okay. Con ellos hemos hecho ya un buen número de proyectos a lo largo de los años. Qué bueno. Son buenos amigos y este en particular, este diseño tiene, digamos que por estar en esta loma y por estar cerca de una carretera, lo que querían pues los clientes y los arquitectos es que pues llamara la atención, ¿no? Sí, ¿no? Ya voy manejando y mira, vamos ahí, ¿no? Sí, oye, la referencia. Exacto, o sea, paso por ahí una noche y digo, oye, mira, qué padre el lugar, o sea, se antoja, ¿no? Pues mi casa no, pero fue un restaurante. Fue un restaurante. Oye, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces ya investigo, averiguo y digo, ay, pues hagamos una reservación y vamos a cenar un día, ¿no? O comer un día, pero entonces lo que a mí me gusta mucho de este proyecto es que si tú lo ves de día, como tiene tanto vidrio, pues es poco transparente, ¿no? O sea, cuenta mucho la volumetría exterior, ¿no? Esta parte que vemos como muy horizontal, ¿no? De un cuerpo que se incrusta en en este triángulo, ¿no? Pero o sea, de fuera se ve bastante sólido, ¿no? Y de noche ocurre algo diferente porque lo que hicimos con la iluminación fue, o sea, digamos que todo iluminarlo a base de reflejar la luz en las superficies interiores. Y entonces, sí, se ve la volumetría, exactamente, ahí se ve el volumen. Pero ahora lo vemos al contrario, ¿no? Sí. O sea, ahora lo que vemos es iluminado el interior y ya se ve totalmente transparente, ¿no? De alguna manera, como que de día, me imagino que va a tener poca afluencia y en la noche te está invitando a ir al lugar porque estás viendo todo lo que sucede, ¿no? Sí, sí, porque ves toda la actividad a lo lejos, alcanzas a ver, pues, o sea, pues que hay un espacio que se ve muy padre ahí, ¿no? Con esta techumbre, a lo mejor alcanzas a ver ahí a la gente. Exacto. Sí es un lugar que si lo ves de lejos, yo pienso que se antoja, ¿no? No, y aparte, esta, no sé, psicología que a mí me da, no sé si a ti, pero la psicología que me da cuando veo un lugar
que está iluminado con temperatura de color muy cálida, temperaturas muy bajas, la verdad es que se antoja, ¿no? Un vinito, Sí. un whisky, una buena cena. O sea, sabes que ese lugar, por tener un buen diseño de iluminación, ya te esperas un buen nivel de comida, ¿no? Es correcto, sí, ya tienes una expectativa de calidad, ¿no? Sí, ya desde que lo veo, por la temperatura de color, la iluminación, la luz no es invasiva, está invitando a que pases, te da perfectamente los volúmenes, ¿no? Está reflejando como todas las costillas, como toda esta parte de la arquitectura, ¿no? Así es, sí, todo, como que toda la estructura la aprecias, ¿no? De noche, y pues eso, se vuelve como un faro, ¿no? O sea, Sí. y ya si estás en el interior, ¿no? De este espacio, pues sí, definitivamente lo que estábamos buscando era la calidez, ¿no? Sí. Aquí vemos un poquito más esa apreciación de que está sobre la loma, pero si pasamos a la siguiente imagen. Está bastante grande, ¿eh? Sí, es bastante grande. Mira, aquí ya ves cómo es el espacio interior. Y pues cómo eso, ¿no? O sea, es muy protagonista la estructura Sí, totalmente. de la arquitectura, ¿no? Y cómo logras este efecto de luz y sombra para que te puedas apreciar las formas, ¿no? Las dimensiones, y que no está completamente iluminado todo, sino que tienes luz, sombra, iluminación en las mesas muy puntual, iluminación general ahí atrás, que me imagino que es donde está la cocina, ¿no? Así es. Aquí este es uno de esos proyectos donde esa preocupación por la uniformidad en la iluminación, o sea, puede romper la regla. Claro, por supuesto. Porque sí, aquí se antoja más un tema de luces y sombras, claroscuros. Sí. Eso le da pues muchísimo carácter, muchísimo ambiente, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que ir al handbook para ver sirve como referencia. O sea, en los casos en los que pues, sí, te sirve como referencia, pero la verdad es que aquí es más de feeling y es más de decir, mucha experiencia. Es más de decir, no, o sea, ni el tema de, digo, tienes que cuidar los niveles de iluminación a lo mejor para esa escena en la que pues van a hacer la limpieza, ¿no? Claro, por supuesto. Pero para cuando van a estar los comensales, pues no, o sea, y es de feeling y en el lugar estarlo graduando y todo. Por supuesto. Y el tema de la uniformidad, o sea, eso digamos que no es un parámetro para un proyecto así, ¿no? Estoy de acuerdo. Y luego, por ejemplo, si vemos otras imágenes aquí del interior, lo que decías de la cocina, o sea, incluso aquí, pues sí, es una cocina, ¿no? O sea, es una cocina y aquí están preparando todos los platillos. Claro, hay una de apoyo atrás, ¿no? Pero esta cocina, pues no la podemos iluminar como una cocina industrial, ¿no? Claro, Con luz fría, con luz uniforme, con luz intensa, porque esta cocina la ve directamente el público, ¿no? O sea, la ves directamente cuando estás con Patty cenando con una entras ahí, se te antoja, simplemente las copas son protagonistas. Así es. Se ven bonitas, con buena temperatura de color, pues obviamente sí se te antoja, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, aquí es una de esas cosas que igual, o sea, sí, es una cocina industrial, pero no la puedes tratar como una cocina totalmente de acuerdo. Industrial, ¿no? No, y los ladrillos que me fascinan. Aquí lo vemos en otra toma, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, este fue este proyectito del restaurante en Denver. Y pues bueno, como tú comentabas, ¿no? Pues hemos participado en muchos tipos de proyectos. Este es un restaurante. Aquí estamos viendo una biblioteca, es un fondo bibliográfico ahí en donde era la Ciudadela, que ya ves que se ha hecho un proyecto bien interesante. Está, ¿no? Precioso esto. Este fue un proyecto con arquitectura 911. Sí, los ubico muy bien. Saludos. Muy bien, entonces con ellos hicimos este proyecto también muy interesante, muy cuidado, ¿no? Todos los detalles. Sí, por supuesto. Muy padre, o sea, es un proyecto, es muy pequeño, pero con mucho diseño por metro cuadrado. No, y aparte volvemos a lo mismo, ¿no? El cuidado de la selección de la luminaria, el control, la lámpara, la reproducción, todo lo que hemos platicado. Sí, y aquí, por ejemplo, algo que nos benefició mucho de utilizar LEDs para iluminar lo que eran los libreros era, pues a fin de cuentas, estos son libros, pues, no digamos antiguos, ¿no? Pero sí son libros viejos, unos más, unos menos. O sea, es una colección importante.
Sí había algunos volúmenes, pues sí, bastante antiguos, la mayoría eran pues más recientes, pero en algún momento van a ser ya libros antiguos, Claro. ¿no? Porque esto está proyectado pues Sí. para muchos años, ¿no? Claro. Y la ventaja de utilizar los LEDs es que pues ni tenemos una emisión de infrarrojo, o sea, calor, ni de ultravioleta, Y el UV, mantenimiento, que pueden, pues, que pueden dañar el papel, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y no meternos con temas de mantenimiento y cuidados, ¿no? Así es, así es. Oye, Javier, ya llegamos al final de la sesión. Le voy a pedir a Betito y a Martita que sigan pasando las fotos de estos proyectos que estás haciendo. Quiero agradecerte que te tomaste el tiempo para que nuestros amigos de Americ te conozcan alguno de tus proyectos. Ve nada más, híjole, se antoja. Sí, sí, aquí, mira, estos son, pues muchos de esos proyectos residenciales que hemos estado haciendo. Sí, no, bueno. Esa casa la conozco. En lugares de todo tipo, ¿no? De playa, de ciudad, donde, pues bueno, buscamos nuevamente, ¿no? Este tipo de temas o sea, aquí es calidad de la luz, calidad de la luz, calidad de la luz. Es a lo que yo voy, ¿no? Yo lo que le pido a nuestros amigos de Americ y todos los que nos están viendo, muchas gracias, que se acerquen, por favor, a su casa, Americ, hagamos unidad y que, por favor, utilicemos amigos diseñadores como Javier Ten, que tienen mucha experiencia en todos los ámbitos. Ya vimos residencias, restaurantes, hoteles. Eso habla también de magnitudes importantes, no nada más residencias, sino ya el hacer hoteles. Te estás metiendo en proyectos muy pensados, muy grandes, complejos. Y bueno, tenemos un mexicano que lo puede hacer y que lo hace muy bien. Javier, muchas gracias por estar aquí en tu casa, Americ. Muchas gracias, Rubén. Fue un gusto estar aquí con ustedes, pues compartir este espacio contigo. Encantado, como siempre. ¿No? Y qué bueno que hemos coincidido, ¿no? Con esta amistad, no solo a nivel personal, sino también en lo profesional, ¿no? Claro, y que ha sido muy, muy provechosa. La verdad es que los proyectos, cuando los trabajamos, es muy a gusto. O sea, nos entendemos perfecto, entendemos la luz, entendemos el control. Yo creo que lo más importante es que los clientes quedan satisfechos, ¿no? Así es, así es. Sí, no, definitivamente. Y la verdad es que pues bueno, los clientes que tenemos, o sea, somos muy afortunados en tener clientes que nos permiten hacer proyectos de este tipo, de esta calidad. Esta es tu casa, ¿verdad, Javier? Sí, seguro. Nada más, qué preciosidad de casa. Pero, digo, así como te dan la oportunidad, ¿no? de trabajar en sus proyectos, claro. También el nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Sin duda. Entonces, no te la puedes jugar con productos de mala calidad, ¿no? Sí, y sabes qué? Que regresando al tema de mis amigos de Americ, no te la puedes jugar con la calidad porque va tu reputación. Así es. Y aquí es donde creemos que va muy de la mano el lema de Americ, hagamos unidad. Es importantísimo que los ingenieros eléctricos, los electricistas, los instaladores, los arquitectos, las constructoras, todos realmente estemos unidos viendo hacia el final, que es el beneficio del usuario final, con productos de buena calidad y muchas veces sin pelear, no tratar de cambiar las especificaciones, porque detrás de todo esto hay muchísimo pensado. Si vemos lo que estamos aquí viendo en pantalla, el poder lograr esas temperaturas de color, esos índices de reproducción cromáticas, esas aperturas, ¿no? Estas focos, todo lo que necesitas saber y entender de iluminación, cómo al final ves el resultado con las ópticas, quería decir ópticas. Bueno, todo está muy bien pensado como para que un día no llegue alguien y trate de cambiar la especificación porque es similar, ¿no? Sí, yo les diría a nuestros amigos de Americ. No, es que qué bonito lugar. Te voy a llevar ahorita uno de esos, mira. Muy bien. Está padrísimo. Yo les diría que hay que estar actualizados, porque esto ha cambiado muchísimo. Sí. Y no solo eso, todos los días cambia, ¿no? Sí. Todos los días o sea, la tecnología mejora, hay marcas nuevas, hay cuestiones nuevas que van surgiendo, ¿no?
en cuanto a compatibilidad de sistemas, formas de instalar, y necesitan, y de verdad necesitamos todos como gremio, sí. O sea, estar enterados, estudiar, Sí. tener el conocimiento para poder, pues uno, para no quedarnos atrás, Claro. y otro, pues para hacerle frente a esta complejidad en la que estamos viviendo con todas estas nuevas tecnologías, Sí. en que la verdad la posibilidad de que haya fallas es muy grande, ¿no? O sea, porque es fuentes de luz, es compatibilidad, es control. A fin de cuentas estamos hablando pues, de que ya no es electricidad, es electrónica, ¿no? No, y bueno, todo lo que hay, electrónica, comunicación. Repito, yo lo que sugiero es, si tienen un proyecto donde queramos aprovechar y poder poner una calidad de luz, siempre tenemos a nuestros amigos diseñadores y bueno, qué mejor que Javier Ten, que nos vino a acompañar aquí a la Casa de Americ. Vamos a dejar en pantalla sus datos en caso que alguien quiera, por favor, contactarlo. Lo vamos a estar molestando. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Bienvenido a tu casa. Rubén. Muchas gracias. Gracias a Americ y pues otra vez espero que esto a todos los miembros, ¿no? Les haya pues dado un poquito de idea, ¿no? De lo que hacemos los diseñadores de iluminación. Así es. Y que pues la verdad pues estamos aquí para hacer equipo, ¿no? O sea, claro que sí. Porque lo que nosotros realizamos en papel o en computador, no, digo, llegar a esto no es posible si no hay quien haga su trabajo en cada, digamos, como cada eslabón de la cadena, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y todos los eslabones son importantes, ¿no? Todos. O sea, nosotros somos uno más, ¿no? Así es. Y cuando trabajamos con estos eslabones en general, desde el diseño, el suministro, la instalación, la programación, esos son los resultados, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bueno. Estamos a tus órdenes aquí en América. Muy bien. Gracias, Rubén. Gracias Hasta a luego, todos. Amigos. Hasta luego.